Hola mis amigos, llegamos al final de nuestro estudio a través de la Biblia. Esperamos haya sido de mucha bendición espiritual para usted que nos ha visto en cada momento. Que por la gracia del Señor estos estudios beneficien su vida y también de muchos amigos. Bendiciones en abundancia. Vamos hoy con el estudio número 18, el último estudio, el bautismo por inmersión. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dirija en este último estudio de hoy. Dios de amor, Dios de bondad y de misericordia que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, mi Señor, por habernos permitido estudiar cada uno de estos temas. Bendice a nuestros amigos y amigas que han estado con nosotros a través de estos estudios y permite que tu Espíritu Santo les dé entendimiento, que tú ayude, oh Dios, a cada persona que está en el valle de la decisión, que está decidiendo por ti, oh Dios, que está aprendiendo las verdades que tú has dejado para nosotros en tu santa palabra y permita, mi Señor, con tu ayuda y con tu poder, ellos puedan tomar la decisión por Cristo Jesús. Que tú puedas estar con ellos, oh Dios. El tiempo se acaba y sabemos que tú vienes pronto. Ayúdanos a prepararnos para ese gran día final. Gracias. Bendice a cada amigo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entonces al tema de esta noche. El tema de este día de hoy, perdón, el tema del bautismo es mencionado 97 veces en la Biblia. La cruz se menciona solo 28 veces. Eso nos muestra la suprema importancia de este tema. El bautismo es un acto público que marca el inicio de nuestra experiencia cristiana. Es el paso lógico que sigue al aceptar a Jesús como Salvador. Además de creer, ¿qué debe hacer todo discípulo de Jesús para ser salvo? En Marcos capítulo 16 y versículo 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Algunos piensan que el bautismo es un asunto sin importancia. Piensan que con un no hacer mal al prójimo o vivir una vida moralista es suficiente. Pero la Biblia enseña que el bautismo es un requisito para salvarse. No bautizarse trae condenación por cuanto se estaría rechazando a Cristo como Salvador personal. ¿Qué gran personaje de la Biblia fue bautizado como ejemplo para todos los creyentes? En Mateo 3 y versículo 13 al 17 nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Y cuando Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aunque Jesús no tenía pecado, se bautizó para darnos el ejemplo. Es por eso él dijo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Además, el bautismo de Cristo cubre el de todos aquellos que no puedan bautizarse por una razón santificada. Tras el bautismo recibimos el poder del Espíritu Santo y Dios nos reconoce
como hijos. ¿Cuántos tipos de bautismo hay según la Biblia? En Efesios capítulo 4 y versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. La Biblia representa un solo tipo de bautismo. A pesar de eso, el hombre se ha inventado otros tipos de bautismos, con pétalos de rosas, con aceite, infusión, sin agua, solamente una confusión pública, con vino, por aspersión, por teléfono, por correo, figurado, con sal, por el Espíritu Santo, triple bautismo, etc. De todos estos tipos de bautismos, el único que es bíblico es el del Espíritu Santo y de ninguna otra manera sustituye el bautismo de agua. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba en Enón junto a Salim? En Juan, capítulo 3, versículo 22 al 23, nos dice la Santa Biblia: después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua, y venían y eran bautizados. El verdadero bautismo bíblico es por inmersión. La palabra bautismo viene del vocablo griego baptizo, que significa sumergir. Es por eso que Juan bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí mucha agua. Si el bautismo verdadero fuera solo agua en la cabeza, Juan no hubiera pasado el trabajo de ir al río. ¿A dónde descendieron Felipe y el etíope? En Hechos, capítulo 8 y versículo 35 al 39, nos dice: entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y él siguió su camino gozoso. Fíjese, amigo o amiga, que dice cuando subieron del agua, o sea que tuvo que haberlo sumergido en el agua para poder haber subido del agua. Note que Felipe bautizó al ministro de finanzas de Etíope por inmersión. De esa misma manera, Juan bautizó a Jesús. En el versículo 38 dice que descendieron ambos al agua y el texto 39 dice cuando subieron del agua. Evidentemente Felipe se metió al agua porque tenía que sumergir al etíope. Muy claro, ¿verdad? ¿Qué experiencia espiritual antecede al bautismo? En Hechos, capítulo 2 y versículo 38, dice: Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo requiere sentir arrepentimiento por los pecados cometidos. Dios produce ese deseo de arrepentimiento si se lo pedimos. En realidad, los pasos del bautismo son guardar todas las cosas que Él mandó, creer, arrepentirse, morir al pecado y vivir para Dios. Dios nos ayuda en cada paso. ¿Con qué se compara el bautismo del creyente? En Romanos,
capítulo 6 y versículo 4 al 6 nos dice: porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. En el bautismo, los ojos se cierran, las manos se cruzan y la respiración se suspende como en la muerte. Luego sigue la sepultura en el agua y la resurrección de la tumba líquida a una vida nueva en Cristo. Cuando uno se levanta del agua, los ojos se abren, se comienza a respirar y se mezcla con los amigos. Todo es una semejanza con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿En el nombre de quién es determinante bautizarse para ser salvo? También en Hechos, capítulo 10 y versículos 47 y 48, nos dice: entonces Pedro respondió: ¿puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase con ellos por algunos días. La iglesia primitiva bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Pedro mandar a bautizar en el nombre de Jesús, no contradijo la fórmula bautismal. Más bien trató de destacar lo determinante que era y es creer en Jesús para poder bautizarse. Las tres divinas personas asisten al converso en su nacimiento espiritual. ¿Por qué volvieron a ser bautizados ciertos discípulos que ya habían sido bautizados? En Hechos 19, versículo 1 al 5, dice: mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Allí encontró ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. La Biblia apoya el rebautismo. En este caso bíblico, los discípulos mencionados se volvieron a bautizar porque su primer bautismo no se realizó teniendo el conocimiento pleno de dos verdades fundamentales: el bautismo en el nombre de Jesús y la doctrina del Espíritu Santo. De igual forma, hoy el bautismo podrá ser recomendable cuando hemos conocido y aceptado verdades fundamentales. Ejemplo: el sábado, el régimen pro salud. O sea que usted puede haberse bautizado probablemente en otra iglesia, pero no tenía los conocimientos correctos, y entonces es aceptable que usted, cuando conoce esas verdades, se bautice nuevamente. ¿Qué debemos hacer para poder entrar en el reino de Dios? En Juan capítulo 3 y versículo 5 dice: respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es indispensable nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Si esto es así, entonces debemos hacer arreglos para el próximo bautismo que se celebre en la iglesia. Ese será el día más hermoso de su vida.
Ese será el día en que todo su pasado será enterrado y olvidado por Dios. Será un nuevo comienzo. El bautismo por inmersión es el medio provisto por el cielo para iniciar la nueva vida en Cristo. Para poder entrar en el reino de Dios, debo ser bautizado y así seguir el ejemplo de Jesús. De igual manera, para poder entrar en el reino de Dios, usted debe ser bautizado y así seguir el ejemplo de Jesús. Dios te bendiga y te ayude a tomar tu decisión por Cristo Jesús y entregarle tu vida a Él por medio del bautismo. Te dejamos estos otros textos para que sigas fortaleciendo tu conocimiento sobre el bautismo. Les recordamos que si usted ha sido bendecido con estos estudios, no olvide compartirlo con otros para que otros conozcan también a Cristo Jesús. Envíenos su comentario a estudialabibliaconmigo@gmail.com. estudialabibliaconmigo@gmail.com. Grandes bendiciones de Dios para usted y para su familia. Y las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos.